Hola, ¿qué tal amigos? En este video veremos un poco más sobre los namespace o espacios de nombre, cómo se crean, para qué sirven, información general sobre los espacios de nombre y a continuación veremos lo que son las estructuras, para qué sirven, cómo puedo crear mi propia estructura, cómo puedo crear una estructura de solo lectura y veremos algunos ejemplos también de cómo crear estructuras. Entonces comencemos. Bien, lo primero que vamos a hacer como siempre es abrir nuestro Visual Studio. Vamos a crear un proyecto nuevo. Console App Netcore. Siguiente. Clase 07. Create. Una vez que tenemos creado nuestro proyecto, eliminamos el código de ejemplo. Y el namespace, o sea, el espacio de nombre, es la palabra clave que se usa para declarar un ámbito que contiene un conjunto de objetos relacionados. Puede usar un espacio de nombre para organizar los elementos de código y crear tipos únicos globales para agrupar espacio de código que yo quiero ordenar de una forma más ordenada. Los programas en C# se organizan mediante espacio de nombre, o sea que sí o sí nosotros estamos siempre usando los namespace. Los espacios de nombre se utilizan como un sistema de organización interna para un programa y como un sistema de organización externa. Una forma de presentar los elementos del programa que se exponen a otros programas. O sea, una forma de que yo pueda reutilizar código de otra parte. Entonces, de esa forma yo utilizo los espacios de nombre o namespace. Los namespace se usan mucho en C# de dos maneras. En primer lugar, .NET usa espacios de nombre para organizar sus clases. Por ejemplo, si yo quiero usar el console writeline, puedo poner system.console.writeline, entre paréntesis lo que quiero escribir. Entonces, pongo acá y veo, ¿ok? Acá por ejemplo tengo system.console.writeline. System es un espacio de nombre y console es una clase que está dentro de ese espacio de nombre. La palabra clave using se puede usar para que no se necesite colocar el nombre completo. Entonces, supongamos acá por ejemplo ya automáticamente ya crea ya using system, una vez que yo creo el proyecto, pero yo puedo borrar esto, continuaría funcionando nuestro sistema. Pero para no estar creyendo siempre system, entonces yo puedo usar acá la palabra using system. Entonces me ahorra escribir siempre esta palabra, yo puedo borrar desde acá y queda de esta forma. Él sabe que este console está dentro de este system, como muestra acá en el mensaje, system.console, y con este namespace usando el using ya reutiliza nuestro código. Si se declara explícitamente un espacio de nombre en el archivo de código fuente C#, como si no, ahora el compilador agrega el espacio de nombre predeterminado. Este espacio de nombre sin nombre, que a veces se denomina espacio de nombre global, está presente en todos los archivos. Todos los identificadores de espacio de nombre global están disponibles para su uso en un espacio de nombre con nombre. Los espacios de nombre tienen implícitamente acceso público y esto no se puede modificar. Para ver una descripción de los modificadores de acceso se pueden asignar al elemento de espacio de nombre. Podemos ver modificadores de acceso. También es posible definir un espacio de nombre en dos o más declaraciones. Por ejemplo, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a crear acá abajo namespace. En este caso tengo declarado dos namespace más el namespace que es el inicial, como está acá, clase 07. De esta forma yo puedo crear los namespace e ir ordenando de una forma más lógica mis códigos para reutilizar después. Bien,
Los espacios nombre tienen las siguientes propiedades. Organizar proyectos de código de gran tamaño se delimitan mediante el operador punto, como vemos acá. La directiva using hace que yo no necesite especificar el nombre de espacio en nombre completo, ¿verdad?, de cada clase. El espacio en nombre global es un espacio en nombre raíz que viene de Global System y siempre hace referencia al espacio en nombre System de .NET. En esta parte veremos una introducción a lo que son las estructuras. La estructura es un tipo de valor, no es por referencia como las clases, que pueden encapsular datos y funcionalidad relacionada. Para definir un tipo de estructura se usa la palabra clave struct. Normalmente los tipos de estructura se usan para diseñar tipos de datos pequeños, tamaño centrado en datos que proporcionan poco o ningún comportamiento. Podemos crear, por ejemplo, acá dentro de este namespace, para seguir utilizando y aprendiendo más sobre los namespaces, public struct coordenadas le pongo public x c. Y de esta forma yo ya tengo mi estructura creada. ¿Qué es lo que yo hice acá? Public porque yo quiero que sea pública mi estructura, struct porque lo que antes hacer una estructura, no va a ser un tipo de clase ni otra cosa. Coordenada sería el nombre de mi estructura. Abro y cierro el bloque y dentro de este bloque, de esta forma, yo creo las propiedades de una propiedad. La propiedad, por ejemplo, que se llama X, que es del tipo doble y que es acceso público. Esto de acá hace que yo pueda colocar datos y obtener datos de la variable X. La misma cosa con la variable Y. Una vez yo tengo creada mi estructura, ¿cómo yo puedo utilizar eso? Puedo volver a mi código principal, que es este, comento esto y coloco clase 07.proyecto1.coordenadas. Eso es todo el namespace que nosotros creamos acá, a modo de ejemplo. Mi coordenada igual new de esta forma. Inclusive acá me dice que yo puedo borrar esto y dejar de esta forma. Inclusive si de repente yo no quiero usar este proyecto 1. Puedo venir acá en using y decirle using clase 07, que se referiría a esto o a esto o a esto. Agrego punto, me dice yo quiero usar proyecto 1 proyecto 2, así proyecto 1 punto y coma, y de esta forma me facilita que mi código sea más corto. Ya sabes ya que coordenadas pertenece a clase U7, proyecto 1, que es este namespace, y dentro de este namespace está mi estructura. Entonces acá yo puedo poner también mi coordenada punto x, como ven ya me aparece acá, equal este y este, 4 métodos que derivan sí o sí de object. Pero estos dos son los que a mí me interesan porque todos fueron lo que nosotros creamos acá. Como ven, dice doble coordenada punto x, que representa este, y el i es este. Yo puedo crear. Entonces el IntelliSense me ayuda a que yo pueda ver las variables o propiedades. Pongo acá 10 y acá voy a poner console.writeline string interpolation mi coordenada es x
coordenada, que es la variable esta que es del tipo de dato de estructura coordenadas que está acá dentro del namespace. Punto X. Acá pongo y punto mi coordenada. Punto y cierro. Ejecutemos, vamos a ver qué sucede. Perfecto, entonces mi coordenada es X y lo que es Y sería este valor de nuevo. Puedo probar otros valores. Ejecuto y tengo mi coordenada es en X tanto y en Y es 20. Entonces, como ven, él guarda los valores de una forma más ordenada. Vamos a tener otro ejemplo de repente en la parte de proyecto 2. Publish structure cliente. Publish cliente código. Bien, entonces tenemos una estructura que se llama clientes, que está dentro del proyecto 2 clase 07 namespace, que tiene las siguientes propiedades: el código, el nombre y de repente el número de documento. Entonces, como yo puedo utilizar eso, vuelvo arriba y acá para facilitar el using clase 07.proyecto2 para no estar colocando todo el nombre. Esto acá voy a comentar también. Acá le pongo cliente, mi cliente igual new cliente. Mi cliente punto código 01 mi cliente punto nombre ser igual a claro mi cliente punto documento ser igual el número de documento. Como ven, lo puse como número porque normalmente lo que sean documentos o números de teléfono siempre son strings. No es muy bueno colocarle como número. Entonces acá también puedo hacer algo similar a esto. Console.writeline. Acá lo que le coloqué. Console writeline. String interpolation, el código del cliente es 2 puntos. Voy a colocar el código con el nombre y cédula, 2 puntos. Coloca el nombre, le coloca un guión, menos, y le agrega el número de documento. Vamos a ejecutar a ver qué pasa. Entonces me queda de esta forma: el código del cliente es 1, con el nombre y cédula Leonardo, guión, el número de cédula, como está acá. Perfecto. Bien, esa es la forma de ir creando las estructuras. Súper importante, se utiliza muchísimo. Y a modo de recalcar, las estructuras no son tipos de datos por referencia como son las clases. Son del tipo por valor como un integer o un boolean. A partir de la versión de C# 7.2 se puede usar el modificador read-only para declarar un tipo de estructura que sea inmutable, o sea que no pueda cambiar. Para eso, lógicamente, todos los miembros de datos de estructuras deben ser de solo lectura, o sea, solo de read-only. Por ejemplo, en este caso yo puedo agarrar acá y decir structure read-only
pero ahí ya me genera un error porque X e Y permiten que yo haga el set, que es colocar el valor. Entonces yo tengo que borrar esto, ya se queda solo de lectura, y ahí tendría que generar un constructor, colocar los valores a través del constructor y después utilizarlo. Por ejemplo, entonces de esta forma, public, el nombre de la clase o estructura, en este caso la estructura, hace que yo cree un constructor que recibe dos parámetros de tipo doble. La X en minúscula, no confundir con esta que es mayúscula, esta es minúscula, coma, separa los parámetros, otro parámetro que se llame Y, que es del tipo doble. Lo único que yo hago es, recibo esta X desde afuera, y esa X, el valor que tiene, va a colocar dentro de la variable X que tenemos acá, que es interna. Lo mismo pasa con la Y. Recibimos un dato desde afuera, desde el exterior, y colocamos su valor en el interior de nuestra estructura. Entonces, si ahora nos vamos al código principal, era este voy a comentar, pero acá descomento y me queda de esta forma. Pero acá me va a generar un error porque yo ya no puedo hacer esto directamente. No puedo acceder a la propiedad X porque es solo lectura. Acá dice read only. Tengo que borrar esto. Pero como yo le paso entonces ahora el 10 y el 20. Acá directamente. Cuando yo hago el new, yo estoy haciendo una instanciación del objeto, o sea, de la clase o estructura. Entonces ya creo un objeto. Coloco el nombre y estos parámetros serían estos dos que están acá. Acá. Entonces yo tengo que mandarle los datos 10, 20. Como ven acá me aparece el X y el Y, que son estos de acá. Entonces de esa forma, si yo ejecuto, tengo el mismo resultado. 10 y 20. Perfecto. La ventaja de hacer el read only es que yo, como programador, me certifico que otra parte de código o alguien no pueda modificar directamente las variables. Y sí o sí tiene que pasar por el camino que yo le obligo como programador. En este caso, por ejemplo, le obligo que a través del constructor sí o sí sea que se pasen los valores y después ya no se puede modificar. Bien, ese ha sido el video de la semana. Estuvimos viendo lo que son los namespace, para qué sirven, cómo yo puedo crear mis propios namespace. Luego pasamos a la parte de las estructuras, algo sumamente importante. Cómo crear la estructura, cómo acceder a sus datos, cómo crear los tipos de datos y sus propiedades. Y al final terminamos viendo lo que son las estructuras de solo lectura que están a partir de la versión C# 7.2. No se olviden de darle me gusta a la página, seguirnos en nuestras redes sociales que dan una gran fuerza, y que tengan un excelente fin de semana.